Entonces, en base a eso, ustedes tienen que tener las previsiones correspondientes para estudiar en la segunda unidad. De modo que no tengan ningún tipo de problema y sigan avanzando. Ahora, profesor, las notas que usted pone, yo pongo de 0 a 20. El que merece 20, le pongo el 20. Si merecen también 1 o 2, también les pongo 1 o 2. ¿Listo? Por favor, en los trabajos, ¿qué suele pasar? En los trabajos suele pasar que uno hace el trabajo y le pasa a su amigo, el otro le cambia la carátula, ¿cierto? Y publica lo mismo. Entonces, el profesor, como es bien pilas y ya se las sabe todas, ve el trabajo, ¿cierto? Si tiene mucha similitud al de su compañero, entonces le pone una muy buena nota. Y si otro tiene también muy buena nota, de repente hasta 20. Pero si 5 de ellos tienen el mismo trabajo, entonces 20 entre 5, 4 puntos. ¿Listo? Entonces, cada quien es independiente de hacer el trabajo. Ahora, si ustedes encima lo interpretan, lo expresan con sus palabras, mucho mejor. ¿Ya? Entonces, todas estas actividades que ustedes están haciendo, esto se tiene que ver reflejado en el trabajo propio, en su esfuerzo propio. ¿Listo? Entonces, dicho esto, voy a proceder a presentar la diapositiva de hoy día y naturalmente vamos a tratar de culminar el curso correspondiente a la primera unidad. Me avisan si se observa la pantalla, por favor. Sí se observa, licenciado. Muy bien. Sí se observa, ingeniero. Bien, hoy día vamos a tocar la clase de los análisis de elementos ecológicos. Entre ellos están los análisis físicos, químicos y los análisis de tipo biológico. Pero toda esta correspondencia que nosotros hacemos lo puntualizamos específicamente en elementos ecológicos. Entonces, las mediciones, los valores, los factores que yo voy a tomar para poder evaluar son de carácter ecológico y de interpretación de tipo ecológica, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo tomo y realizo una evaluación ecológica del agua, entonces a mí me interesa, por ejemplo, tomar los análisis de agua desde aspectos organolépticos,
físico-químicos de aniones, cationes, componentes no deseables, componentes tóxicos, porque la toxicología, por ejemplo, en agua, ahora juega un rol muy importante en las decisiones que se debe tomar. La radiactividad que está presente por muchos elementos que supuestamente nosotros podemos desconocer, y esos vertidos a nivel de aguas residuales necesitan de algunos otros tipos de interés, ¿listo?, que nosotros tenemos por ejemplo, cuando se hace tesis, estos vertidos dan muchas sorpresas. Nos encontramos con productos tóxicos, con productos de radiactividad, que a veces no las consideramos. Entonces, estos análisis de aguas para la parte ecológica es muy importante. Desde la determinación de los caracteres organolépticos, se llama organolépticos, porque es alepsis, análisis, que hacemos a partir de los órganos, ¿listo?, que nosotros tenemos, como el olor, sabor, color, la turbidez que podemos apreciar, lo podemos realizar con nuestros sentidos. ¿Este análisis es válido ecológicamente, profesor? Sí, es válido, porque nosotros podemos tener algunos tipos de formatos donde podamos realizar permanentemente estas evaluaciones. Y si notamos que tiene algunos otros componentes, podemos apoyarnos con otros tipos de análisis. Generalmente hay algunos indicadores para contaminación. Por ejemplo, la parte aromática, el olor a pescado, moho, tierra, hierba, materia orgánica, algas en embalses, mohos en tuberías, etcétera, te da algunas pistas de qué puede estar pasando. El olor a huevos podridos, típico, por ejemplo, del sulfuro de hidrógeno, ¿cierto? O el alto contenido en hierro, o la presencia de bacterias reductoras de sulfato también. El exceso de cloración, la mayor cantidad de agua potable, se genera a partir de un proceso de cloración. La presencia de hidrocarburos como gasolina puede también afectar a algunos acuíferos que por filtración pueden llegar a nuestras mesas. Entonces, estos olores es factible de que nosotros podamos detectarlo a partir de nuestros sentidos. El sobrecrecimiento de algas, por ejemplo, es uno de los factores que afecta y altera la calidad de agua. Hace 3 años, en Arequipa, se tuvo un problema, hubo pocas lluvias y generalmente el agua se obtenía de los embalses que se tienen, muy buenos embalses que tiene la ciudad de Arequipa y que por gravedad, ¿cierto?, obtienen el agua, a diferencia de Puno, en la que tenemos que bombear agua del lago, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba en esas sus represas, ¿cierto?, en esas sus represas de Aguada Blanca y Charcañi Quinto? Entonces, estas aguas se habían concentrado y habían generado una sobreproducción de algas. Y esta sobreproducción de algas generaba un olor típico en este tipo de productos. Entonces la gente decía, está mal lograda, esta agua nos manda con olores de abombado, etcétera. No, eran algunas presencias de algas. Entonces, ¿se puede dar tratamiento a esto, profesor? Sí, pero generalmente hay que tener sistemas de recirculación. Pero hay específicamente otros olores que sí pueden generar algunos otros problemas, pero este no era el caso en este ejemplo que les pongo. También, por ejemplo, el color de las aguas naturales y aguas residuales van a variar. El agua natural básicamente presenta una composición casi hermosa porque refleja, ¿cierto?, el fondo con el cielo. Entonces, el aspecto superficial que pueda tener, ¿cierto?, se puede observar ya. Pero si quisiéramos adentrarnos a estas evaluaciones, podemos básicamente hacer algún análisis previo y posteriormente un análisis ya mucho más complejo. Mientras que las aguas residuales presentan coloraciones variables de acuerdo a la función industrial, ¿cierto? Entonces, colores medios negruzcos, azulados,
de color platino, etcétera, que a la vista salta eso, ¿cierto? Entonces ya nosotros podemos identificar que tenemos presencia de contaminantes. Pero asimismo, cuando nosotros observamos, por ejemplo, la turbidez, hay una turbidez que se puede generar de forma natural y de forma contaminante. Entonces, la turbidez, por ejemplo, de forma natural, es típico, por ejemplo, en los ríos de selva. Camina tanto esa agua, ¿cierto? Cientos de kilómetros, que ya en su columna de agua se disuelve algunas sustancias que pasan a conformar parte de la columna de agua. Pero nefelométricamente nosotros podemos determinar esa calidad. Entonces, hay unos equipos que se llaman los nefelómetros que ayudan a determinar la composición en cuanto a la turbidez. Y cuando es una turbidez que es temporal, donde hay partículas en suspensión, generalmente estas algunas zonas para que baje la velocidad y pueda sedimentarse estas partículas, ¿cierto? A esos equipos, generalmente en hidráulica se les llama los desarenadores, ¿no? Entonces es factible poder trabajar esos sistemas para poder eliminar la turbidez. Pero cuando ya es una turbidez que encontramos ya de manera incisiva, el nefelómetro va a calcular básicamente las partículas, pero si nosotros quisiéramos hacer una apreciación en densidad, tendríamos que utilizar un brixómetro, que es un equipo que va a generar básicamente una medida en la cantidad de partículas que se va a encontrar en un mililitro de agua, ¿no? Entonces, bueno, ahora tenemos una muy buena tecnología. Se ha corrido mucho esto. Tenemos una muy buena tecnología para poder determinar muchos aspectos. ¿Existen normas de calidad, profesor, para aguas del consumo público? Sí. Generalmente la ley del agua especifica la diversidad de componentes que nosotros podemos tener para uso a nivel público, uso a nivel de agricultura, uso a nivel de consumo humano, uso para la acuicultura y muchos otros usos que nos van a permitir poder tener una variedad de uso de estos elementos. Pero ¿en qué se van a basar estos, profesor? Se van a basar básicamente en algunos estándares de calidad, ¿cierto?, ambientales que nosotros podemos considerar que se denominan los ECAs, o algunos límites permisibles, ¿está? Límites máximos permisibles que nosotros lo podemos obtener en el punto de emisión. Entonces, la calidad, de acuerdo también a la expresión de resultados y a la escala que nosotros consideremos, podemos también dividirlo. Hay muchos elementos que nosotros podemos considerar como sólidos, pH, dureza, de acuerdo a las necesidades y a la evaluación que ecológicamente nosotros necesitemos. Hay características físico-químicas muy importantes que se toma permanentemente en algunas actividades. ¿Y esto para qué? Para un carácter de monitoreo. ¿Y qué es monitoreo, profesor? Monitoreo ecológico es cuando nosotros permanentemente estamos evaluando la calidad del agua. Entonces, cuando se hace, por ejemplo, estudios de impacto ambiental, que en todas las empresas ya está exigida, ¿listo? Entonces, ¿quién hace el monitoreo? Hay una dependencia que se llama el SENACE, en el Ministerio del Ambiente, y SENACE se desconcentra a partir de otras oficinas que las ubican en muchas regiones que se llaman las oficinas de fiscalización ambiental, más conocidas como las OEFAS. Entonces, estas oficinas de fiscalización ambiental realizan monitoreos opinados o inopinados. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una empresa y de repente me dicen, señor, el día
15 de este mes lo estamos visitando. Entonces yo listo todos los elementos de mis informes, etcétera, que yo tengo del monitoreo propio que estoy haciendo. Pero ellos también vienen con sus equipos y monitorean. Esa es una visita opinada. Pero hay otras visitas de carácter inopinado. Llegan cuando les parece. Y si yo no estoy cumpliendo con esos caracteres físicos que debo yo respetar a partir de los ECAs, entonces puede ser plausible a una sanción. ¿Listo? Una primera llamada de atención con una multa generalmente de 8 UITs, otra segunda llamada de atención con otra multa de 16 UITs y la tercera ya es el cierre de la empresa. ¿Ya? Entonces, estas variables de caracteres físico-químicos nos van a conllevar de repente a que si uno de ellos se altera, alguno de ellos puede alterarse, entonces ya paremos las antenas y decimos, ¿qué está mal en nuestro proceso? Algo estamos haciendo mal que no está funcionando bien, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la temperatura es un elemento bastante indicativo y definitivamente es muy usual en la parte ecológica con respecto a las especies, porque hay épocas en que las temperaturas varían, al igual que en nuestro medio, ¿cierto? Hoy estamos entrando, por ejemplo, a una etapa de invierno este mes, ¿no es cierto? Entonces las aguas generalmente del lago también tienden a bajar, desde una temperatura de 17 grados que a veces tiene entre 16 y 17, en estas épocas suele llegar hasta 13, 12 grados. Entonces, esto ayuda, favorece a las especies, por supuesto, porque gran cantidad de las especies es de carácter poiquilotermo. ¿Qué quiere decir, profesor? Que la mayoría de especies acuáticas adaptan su temperatura a la temperatura del medio. Eso es la poiquilotermia. ¿Listo? En cambio, nosotros somos homeotermos. ¿Por qué? Porque mantenemos una temperatura constante, sea cual fuese la temperatura de la estación en la que vivimos. También hay otro componente que es muy importante en cuanto al pH, pero nosotros ecológicamente al pH lo tomamos como uno de los principales indicadores para ver que algo está mal. Por ejemplo, en la parte ecológica, nosotros a veces observamos un pH entre 8 a 9. Vaya, ese pH está un poco alto, pero ¿a qué se debe eso? Y por ejemplo, cuando nosotros desciframos con otros análisis prospectivos, vemos que un pH de 8 a 9 es un pH de alta productividad, por ejemplo, en los medios acuáticos, ¿cierto? En los medios a nivel de suelo son suelos fértiles. Entonces, yo vengo al lago, por ejemplo, y tomo el pH. Indica entre 6.8 y 7.2. Es un pH neutro. Pero voy a la lagunilla, supera los 8. ¿Y eso por qué? Porque tiene más productividad acuática. Un suelo eriazo tiene 6.2. Un suelo ecológicamente agrícola tiene 7.5, 8, 8.2. Entonces, esto es un indicativo. Pero a veces, ¿qué pasa? Llega a algunos extremos, o a nivel de acidez o basicidad. Entonces, esto nos conlleva a nosotros a hacer otros análisis adicionales para poder generar alguna respuesta cuando nosotros encontramos algunas incidencias que no son muy naturales. La conductividad y residuo seco también es muy importante, porque nosotros podemos calcular la conductividad, pero a veces sabemos que tenemos algunos componentes de carácter, sobre todo metálico, que hace de que esta conductividad sea muy buena. Pero ¿cómo determinamos qué componentes tiene el agua para que sea un buen conductor? Entonces lo sometemos a procesos de laboratorio, ¿cierto?, donde el agua le elevamos a 180 grados centígrados, prácticamente eliminamos todo el agua y solamente van a quedar algunas sales disociadas, ¿no?, que generalmente están de carácter permanente
en este compuesto. Entonces, eso nos ayuda a determinar básicamente qué componentes tiene el agua que le generan muy buena conductividad e incluso dureza en algunos casos. El oxígeno disuelto ecológicamente es esencial. El oxígeno, al igual que en la tierra, en el agua también es vida. Pero ¿qué pasa? La concentración de oxígeno en las aguas se diversifica y esto a veces está inversamente proporcional a la temperatura, como lo ven en el cuadro. A menor cantidad de temperatura, mayor concentración de oxígeno. A mayor cantidad de temperatura, menor cantidad de oxígeno. Entonces, profesor, el oxígeno disuelto es inversamente proporcional, ¿cierto?, a la temperatura, por supuesto. Si en verano en el lago Titicaca tengo 18 grados, el tenor de oxígeno va a bajar. Pero si ahora en invierno el tenor de temperatura es de 14 grados centígrados, el tenor de oxígeno va a tender a subir. Entonces, inversamente proporcional. A mayor temperatura, menor oxígeno. Oiga, profesor, o sea que las especies tropicales tienen menos oxígeno a mayor temperatura en el agua, por supuesto, no son muy exigentes, ¿verdad? Pero también el oxígeno disuelto va a ser colaborativo de acuerdo a la productividad del agua. Son las algas, las macroalgas, las microalgas, que van a producir gran cantidad de oxígeno en los medios. Y este incluso va a ser transferido hacia el medio. Nosotros tenemos acá un hermoso lago y ese lago produce una gran cantidad de oxígeno disuelto, ¿cierto? Y ese oxígeno satura hasta el medio en el que estamos nosotros viviendo. Entonces, gracias por nosotros, ¿cierto? Que vivimos muy cerca a esta zona. El oxígeno disuelto lo puedo medir de forma teórica y de forma práctica. De forma teórica, indicando la temperatura del agua y llevándola a una tabla para determinar la altitud. Pero también tenemos oxímetros que te determinan directamente la cantidad de oxígeno disuelto que se encuentra en el agua, ¿no? Entonces puede ser un oxímetro estable de laboratorio o uno para salida de campo. Entonces, estos equipos nos permiten in situ poder determinar estos parámetros que nosotros tenemos. El dióxido de carbono libre es muy bueno porque si no hubiera este elemento, no habría el proceso de fotosíntesis. La respiración de los animales y la descomposición de algunos elementos van a permitir que haya este dióxido de carbono. Es bueno, profesor, en la medida que se necesita, pero es malo en la cantidad excesiva que a veces nosotros encontramos generado por el parque automotor, por la industria, etc. Entonces, este componente suficiente con la respiración de animales mayores que tenemos, ¿no? Y, profesor, a partir de este proceso fotosintético, nosotros vamos a poder sintetizar, capturar este dióxido de carbono, claro. Y la captura de carbono actualmente se está convirtiendo en una posibilidad de tipo fisiológica, pero a nivel de los vegetales, importante en nuestro medio. Entonces, esto es bueno conocer porque la presencia de plantas, hasta en vuestros hogares, es muy importante para la respiración celular. Internamente, nosotros tenemos un ciclo que se llama el ciclo de Krebs. En este ciclo de Krebs también pasa algo parecido como la fotosíntesis, pero no de carácter espontáneo, porque a nivel de fotosíntesis ellos generan una producción autótrofa. En cambio, nosotros somos heterótrofos. Entonces, transformamos algunos productos en otros componentes, ¿cierto?, benéficos para nuestra salud. Todo este proceso se genera a partir de un proceso metabólico
en el que existe el anabolismo y el catabolismo. Y participa ese dióxido internamente también. Y es un buen conservante, profesor. Este dióxido de carbono también tengo entendido, por supuesto. ¿Cierto? Muchos elementos que ustedes toman, sobre todo embotellados, son conservados con este componente. ¿Cierto? Con dióxidos de varios tipos. ¿Pero es nocivo? No, no es nocivo. Si no se tiene en gran cantidad y no lo aspiramos. Pero si se tiene en gran cantidad de modo que las plantas ya no puedan realizar fotosíntesis, sí se convierte en un problema. ¿Cierto? Para vuestro organismo, pero un problema de carácter fisiológico. También nosotros podemos determinar aniones que pueden ser importantes, pero esto va a depender del análisis que nosotros querramos. Hay la cromatografía líquida o cromatografía gaseosa para determinar la composición iónica que nosotros podemos tener en base a algún elemento que querramos analizar. ¿Y para qué sirve esto? Para ver el comportamiento que pueda tener en diferentes factores ambientales, ¿no? El hecho de que haya presencia de algunos componentes es importante saber, determinar, porque de acuerdo a eso hay muchos procesos internos que se ven favorecidos o se ven desfavorecidos a nivel fisiológico o anatomopatológico. Entonces, muchos de los que estudian patología en diferentes especies manejan todo lo que viene a ser la cromatografía. Pero también puede servir para análisis, sí, profesor, incluso para análisis de alimentos, para saber qué compone. Bueno, a mí me gusta, profesor, la papa, pues, ¿no? Nosotros somos tan ricos en papa, pero ¿qué tendrá esa papa? Pero hay que llevarlo a una cromatografía y ver qué componentes tiene. Y esos elementos se van a presentar a nivel de aniones y cationes, ¿cierto? Y van a determinarse a nivel de un rastreado con cromatografía y nos va a decir qué componentes tiene, ¿cierto? Entonces, la nutrición, por ejemplo, ya trabaja a nivel de esto. La cromatografía es uno de los elementos que sirve. Y a nosotros nos sirve, claro, porque ecológicamente nosotros podemos determinar las diversas composiciones que existen y los efectos que puede tener en otros medios. Ejemplo, nosotros a nivel de sierra somos unos grandes productores de quinoa. La quinoa, que ha sido el alimento y sigue siendo uno de los alimentos más valerosos que existe por su composición. Pero bueno, esta quinoa lo quisieron patentar algunos otros países, ¿no? Obviando su origen. Bueno, la viveza de siempre, la política. Pero también, ¿cierto? Algunos agricultores de otras zonas comenzaron a llevarse la quinoa a otro sitio, ¿cierto? A zona de costa y producir. Bueno, sí, por los medios que teníamos crecía mucho más rápido, podía tener algunas consideraciones de repente en sacar hasta 2 veces el producto al año, 3, cosa que acá nosotros tenemos 1. Pero cuando van a hacer un examen de trazabilidad, la trazabilidad que es la evaluación justamente de tipo cromatográfica que se hace al comprar un producto, Europa lo descartó. No, esta no es la quinoa que queremos, porque cromatográficamente no tiene los componentes que tiene la quinoa de sierra. Entonces, nuevamente, ¿cierto? Ya se desanimaron, ahora esos quinoeros siguen produciendo sus frutas que producían siempre. Entonces, miren, ¿y esto por qué, profesor? Porque la tierra, al ser absorbida, ¿cierto? A nivel de lo que viene a ser estos componentes de minerales que es suministrado a las plantas y después al producto, conlleva muchos componentes que en otras zonas no se encuentran. Entonces, para eso sirven estos elementos. De igual manera, los cationes es muy parecido, pero esto ya se hace a nivel de una espectrofotometría. Aquí esto es un poco más complejo analizarlo, pero también sirve, sí, y se pone patrones
que nosotros lo ubicamos a nivel de colores de llama. Y de acuerdo al color de llama, nosotros podemos saber qué componentes puede tener determinados productos, ¿cierto? Entonces, esta espectrofotometría de absorción molecular se utiliza también ecológicamente para determinar los componentes, pero de carácter solamente químico, de muchos tipos de insumos. Otro de los elementos es esto del componente toxicológico. La toxicología es una de las ciencias que está avanzando mucho, porque ocasiona problemas finales a nuestra salud. Nosotros podemos utilizar muchos componentes de carácter tecnológico, pero posiblemente estemos haciendo daño a vuestra salud. Por ejemplo, hay algunos productos plaguicidas o productos similares, como los insecticidas, o algunos organoclorados persistentes, organofosforados, carbamatos, herbicidas, fungicidas, los PCB, los PCT, ¿cierto? Las sustancias referentes a los PAS, los fluoroetanos, benzo, fluoroetanos, pireno, perileno, toda una serie de elementos que se usan, ¿cierto? ¿Y qué ocasiona? Por ejemplo, estos órganos clorados y los PCB, ¿cierto? Junto con los PCT, afectan básicamente a la capa de ozono. Y cuando afecta a la capa de ozono, ¿qué se genera? Se está ayudando a que este cambio climático, a partir de lo que viene a ser, ¿cierto?, los elementos que conllevan al calentamiento global, ¿no?, se genere con más rapidez. Y esto no depende de que tenemos mucha industria u otros componentes. No. Por ejemplo, cuando nosotros observamos la capa de ozono, en Puno tenemos un gran forado, ¿cierto? Entonces, estos componentes organoclorados, como este PCB o este PCT, que vienen a ser bifenilos policlorados, ¿cierto?, tienen algunos efectos en la capa de ozono y en nuestra región, pero si en Puno no hay industria, no solamente eso produce, pero sí somos una de las regiones que más plaguicidas, insecticidas y otros utilizamos, ¿cierto?, para nuestra cosecha. Entonces, fácil, vamos a la veterinaria, bueno, te voy a vender este insumo, así va a estar libre de insectos, libre de esto, y encima la tierra te va a producir buen producto, sí, pero son componentes que son dañinos. Y cuando nosotros lo descomponemos, estos elementos, encontramos algunos componentes tóxicos, como por ejemplo el arsénico, el berilio, cadmio, cianuros, cromo, mercurio, plomo, antimonio, selenio, vanadio, ¿cierto?, y otros individualizados. Y esto para la salud, profesor, olvídense, es una desgracia, ¿cierto? Entonces, estos niveles tóxicos nosotros podemos medirlos, sí, ¿cuál es lo admisible? Porque, por ejemplo, consumir cadmio en una cantidad regular no es malo, pero si se consume cadmio en mucha cantidad es altamente nocivo. ¿Listo? Entonces, estos elementos alteran muchos factores como factor agua, suelo, aire y provocan problemas a nivel de la salud. Hay muchos métodos de análisis, sí, pero los efectos más nocivos son estos efectos de radiactividad. Entonces, estos casi no tienen solución. La radioactividad que hace, te altera el núcleo celular. Y al alterarte el núcleo celular genera desorden a nivel de los cromosomas. Y cuando hay un desorden a nivel de los cromosomas, puede provocarte en ti algunas dolencias, ¿cierto? O generarte un desorden celular que se llama cáncer. Pero a tu descendencia generalmente le puede ocasionar taras terribles o síndromes, que es lo peor.
¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando ustedes como ingenieros trabajen cerca de la radioactividad. Generalmente hay procesos radiactivos y de contaminantes de metales pesados. Entonces, las minas, ¿qué les van a obligar? Señores, hemos comprado leche. En vez de gaseosa, tomen leche. O les compran gran cantidad de agua, ¿cierto? Están obligados ustedes, porque el doctor ha dicho que tomen mínimo 2 litros de agua. Y bueno, trabajando, felices todo el mundo toma. Pero ¿cuál es la intención? La intención es de que nosotros tenemos un sistema fisiológico que elimina residuos. Y dentro de los residuos que puede eliminar, elimina muchos componentes nocivos. Entonces, el hecho de beber productos neutros, como la leche, como el agua, hace de que nosotros, ¿cierto?, saquemos de nuestro cuerpo aquellos productos que posiblemente puedan insertarse a nivel celular y ocasionarnos problemas. ¿Ya? Entonces, esa es la función. Y bueno, y si van a trabajar algunos de ustedes, háganlo. Porque es una forma naturalmente de estar desintoxicado permanentemente. ¿Cierto? Tienen su trabajo, tienen un baño definitivamente, ¿cierto? Por sus EPPs, que son todos estos componentes de protección personal, siempre proceder con esto. Todo lo que tengan, audífonos, para respirar, para todo, si les dan es por algo. ¿Listo? Guantes. No hay que obviar esa seguridad. Y encima al organismo, ¿cierto? Bastante agua. Entonces eso evita muchos problemas. Entonces, ya saben ustedes cuál es la razón por la que a veces les dan bastante líquido en este caso. Cuando ecológicamente nosotros hacemos la determinación de la calidad de aire, lo hacemos referente a las concentraciones de sustancias o contaminantes que puede existir en este medio. ¿Qué hacemos? Aparte de hacerle una evaluación, también tratamos de vigilar esa calidad de aire en el tiempo. Pero para esto nosotros tenemos que clasificar esa escala espacial de esos componentes en el aire. Tenemos una escala a nivel de microescala, una escala media y una escala local. Entonces, la microescala básicamente nos permite, ¿cierto?, determinar la calidad hasta 1 o un poco más de metros. La escala media permite determinar desde 100 metros hasta 500 metros o medio kilómetro. Y la escala local puede abarcar de 5 a 4 kilómetros cuando hacemos una evaluación, ¿cierto?, a nivel genérico. Entonces, las escalas a nivel espacial son puntuales. Microescala en el punto mismo. Escala media, alrededor de 5 metros, y una escala local hasta 4 kilómetros de espacio. Pero estas escalas también podemos tomarlas a nivel urbana o una escala regional o global. Bueno, global es un poco difícil, regional igual. Quizá urbana. Podemos determinar de repente en el centro de nuestra ciudad, que es pequeña, dicho sea de paso, ¿cierto?, que debe abarcar entre 4 a 5 kilómetros máximo, ¿cierto?, el centro de la ciudad de Puno, y poder determinar la calidad de aire, por ejemplo. Sí, sí se puede, ¿cierto? Se colocan diferentes sistemas para poder observar como estos. La vigilancia de la calidad de aire puede ser una vigilancia de carácter fijo, donde nosotros tengamos una evaluación día y noche permanente, o podemos hacerla a partir de una vigilancia móvil, donde podemos ubicar estos elementos en diferentes puntos. Entonces, de acuerdo a esto, procesamos los datos y podemos tener resultados, ¿cierto? Algunas estaciones se pueden ubicar en diferentes zonas, pero a veces existen algunos obstáculos. Entonces, cuando se ubica un aparato, debe tener un radio libre, por lo menos de 10 metros, para que no haya distorsión en los resultados que encontramos.
Y cuando se trabaja con emisiones de carácter industrial o comercial, debemos tener unos 20 metros de distancia del sitio de muestreo con el que trabajamos. Las alturas dicen mucho, porque generalmente muchos de los componentes que son microscópicos, ciertamente, son micras que tienen estas partículas, algunos se van al suelo rápidamente y otros se mantienen en el espacio. Entonces la altura de toma de muestras también a veces varía. Por ejemplo, para el estudios de tipo epidemiológico de tráfico vehicular, estos aparatos deben estar ubicados entre 1.5 a 2.5 metros del suelo. Estudios de calidad de aire de fuentes fijas, como la que vimos en la anterior, por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto? Fijas. Entonces, estos deben estar básicamente a una distancia de 2.5 a 4 metros, hasta 8 metros posiblemente. Y cuando son determinaciones de parámetros ya de carácter meteorológico, sobre los 10 metros de altura. ¿Ya? Entonces, todo esto nos va a conllevar a ¿qué, profesor? Que nosotros podamos seleccionar una estación de medición o una torre meteorológica o sistemas alternos, ¿cierto? Entonces, todos estos componentes son útiles para poder determinar la calidad de aire. Pero esa calidad de aire que nosotros tenemos se va a generar en base a estos criterios de ubicación que nosotros tengamos. Y estos criterios de ubicación van a variar de acuerdo también a la disposición del viento, porque los equipos que tenemos van a funcionar como una aspiradora. Entonces esa aspiradora tiene que estar en función también a la dirección del viento, que generalmente puede ser a nivel de sotavento, ¿cierto? O de barlovento. Entonces esa es la dirección del viento que se puede tener, ¿no? Entonces, esto es muy importante, determinar la dirección, porque los equipos son situados también en cuanto a la dirección genérica del viento, o sea, de costumbre, cómo circula el viento. Para el monitoreo de aire hay algunos métodos de carácter pasivo, otros de carácter activo y otros métodos de carácter automático. Entonces, algunos activos, por ejemplo, ¿qué hacen? Absorben, ¿cierto? Y esos residuos lo van almacenando. De acuerdo al tamaño de las partículas, lo van almacenando y esto se lleva al laboratorio y rápidamente, ¿cierto? Se trabaja, ¿no? Hay algunos métodos más pasivos que acumulan el componente y hay otros métodos automáticos que están absorbiendo y ya te están dando los valores, ¿listo? En tiempo real. Entonces, todos estos componentes, ¿cierto? Nos va a poder permitir nosotros determinar, ¿cierto? La cantidad, calidad y la necesidad también que nosotros podemos hacer, o tener, perdón, para poder hacer algunos estudios. Entonces, los métodos pasivos, por ejemplo, se colocan por más tiempos, por tiempos más largos. Puede colocarse desde unas semanas hasta un mes, ¿cierto? Debido a que el viento va a ingresar de forma natural, no tiene una bomba neumática que pueda absorber, ¿cierto? El componente, pero se va a acumular de todas maneras y esto después lo podemos llevar al laboratorio y evaluarlo. En cambio, los métodos activos sí tienen sistemas de absorción y esto necesita escasamente de unas horas o de un día, ¿cierto? Para que nosotros podamos concentrar toda la cantidad de insumos que tengamos, ¿cierto? Y poder analizarlo, evaluarlo, qué cantidad, qué tamaño de partículas tienen, si es inorgánico, orgánico, ¿cierto? Y esas partículas, qué contenido también tienen, ¿no? Entonces, hay muchas formas de métodos activos también, de que a nivel de un sistema de filtro ingresan, tienen unas sustancias captadoras, ¿cierto? Y algunos componentes que van a servir para determinar, ¿cierto?
los trenes de muestreo activo que tenemos, ¿no? Entonces, hay gases que ya son típicos que nosotros podemos tener, por ejemplo, de los parques automotores, ¿cierto? ¿No? Ricos en qué componentes, en sulfatos y en nitratos, ¿cierto? Nitrógeno y azufre. ¿Y por qué, profesor? Porque lamentablemente, ¿cierto? Y plomo también es otro. Muchos de los combustibles no vienen solamente combustible, sino que para una mejor explosión aplican otros componentes, como algunos sulfatos y algunos componentes de plomo. Y esto ayuda a la explosión del motor, pero se va degradando. Pero esto es nocivo, sí, profesor, sobre todo cuando se trata de sulfatos o azufre. ¿Esto por qué? Porque posteriormente eso asciende a la atmósfera, se junta con las nubes y puede producir la lluvia ácida, ¿no es cierto? Y en cuanto a componentes de nitrógeno, sean nitritos, nitratos, ¿cierto? O componentes derivados que al mezclarse con agua se pueden componer en amonificantes. Entonces, esto también tiene algunos detalles en cuanto a la alteración de ese ciclo de nitrógeno que normalmente se realiza en un medio activos para calcular esto, sí, profesor. Esta clasificación de partículas nosotros tenemos que conocerlas para que tengamos idea y para que ustedes tengan una referencia de qué han llevado este curso. Hay partículas sedimentables. ¿Cuáles son esas partículas sedimentables, profesor? Menores de 100 micras. Partículas totales en suspensión, ¿cierto? Aproximadamente menores de 20 micras. Partículas menores a 10 micras, ¿cierto? Partículas menores a 10 micras. Partículas menores a 2,5. Partículas menores a 2,5. Partículas menores a 1 micra. Partículas menores a 1 micra. ¿Cierto? Profesor, entonces cuando a mí me dicen, por ejemplo, estoy haciendo análisis de un PM10, ¿qué estamos haciendo? Estamos analizando estas partículas menores a 10 micras. Me dicen, profesor, estoy haciendo un análisis de PM2.5, ¿cierto? Partículas con menor tamaño. Y cuando es un PM1,1, una micra, que esto es ya es invisible, ¿cierto? Pero estas más pesadas, estas sedimentables y estas de suspensión, son las que pueden de repente generar menos problema. Porque como su nombre lo dice, ¿cierto? Totales en suspensión o sedimentables, ¿cierto? Con mayores a 20 micras no habría mucho problema. El problema para vuestra salud son estos elementos, y todo, sobre todo este 2.5 y este 1, que puede ingresar con mucha facilidad en nuestro organismo. ¿Ya? Ese es el problema. Porque las sedimentables, bueno, no hay problema. Pero a menores de 20 micras ya están en suspensión, sí. Estas de 10, estas de 2.5 y esta de 1 ya está en suspensión, profesor. ¿No? Entonces, esto es un asesino invisible. ¿No es cierto? Oiga usted, el tío ha muerto de cáncer al pulmón. Oye, pero el tío no fumaba. No tiene nada que ver el tabaco. Es donde ha vivido y qué ha absorbido. Y si ha trabajado, algunas veces de repente no ha utilizado bien sus equipos de protección personal, los EPPs, ¿cierto? Pues, ha ingresado muchas partículas a su organismo, pasa de frente a los alvéolos pulmonares, ¿cierto? Va ocasionando pústulas, se va cicatrizando, posteriormente esto por una defensa natural, pero va acortando la capacidad pulmonar, hasta que llega un momento en que ya se generan problemas de distorsión celular a nivel de los pulmones. Entonces, justamente por estas causas. Ahora, si son fumadores, ya peor, ¿cierto? La capacidad
capacidad pulmonar hay que tratar de mantenerla intacta. Muchos fumadores les ha dado COVID muy suave y se los llevó facilito, porque la capacidad pulmonar a partir de enfrentar una enfermedad de este tipo no la tenían, porque poco a poco ese pulmón lo han ido deteriorando. Entonces hay que pensar bien, ¿cierto? Antes de proceder a inhalar algunos componentes de humo sin necesidad alguna. ¿Hay métodos activos para determinar estas partículas? Sí, profesor. Por ejemplo, los Hubble. Esos Hubble son ya elementos muestradores de carácter comercial, ¿cierto? Entonces tienen una bomba de vacío, un marco de sujeción, empaques, adaptadores, registradores de flujo, controladores de tiempo. Esto ya se puede hacer, ¿cierto? Antes costaba carísimo, ahora no, una empresa puede tenerlo. ¿Listo? Entonces, con este mismo yo puedo hacer monitoreo, profesor. Sí. ¿Qué significa monitoreo? Hemos dicho evaluación permanente, ¿cierto? Y yo ir sacando mis datos para tener una referencia, ¿cierto? Ahora, hay sistemas de cabezal, que tienen, estos quizás son los más eficientes, porque estos pueden determinarte desde partículas superiores, ¿cierto? Incluso las sedimentables y las no sedimentables. Entonces, para los PM10, por ejemplo, este es un equipo que va a operar bastante bien, ¿no es cierto? Entonces, muchas entidades ya compran estos sistemas para evaluar. Y los que hacen estudios de impacto ambiental y monitoreo, generalmente ya pues lo obtienen esto, ¿no? Entonces, acá están mostradores, por ejemplo, activos. Todos tienen un sistema de bombita, tienen su sistema receptor o de filtro y su sistema donde acumulan esto para partículas, ¿cierto? Totales suspendidas y los PM10, ¿cierto? Entonces, son componentes que ya están en el mercado, ¿cierto? Trabaja de esta manera. Soporte para filtro ingresa y sale, pero tiene un filtro que va a atrapar todo lo que ha encontrado, todas las partículas, y esas partículas son las que generalmente nosotros vamos a analizar. Pero también hay portátiles de bajo volumen que identifican desde PM10 hasta PM2.5, ¿cierto? Entonces, es factible, podría contar con portátiles, ¿cierto? Un sistema de filtro con una mini bomba abstrae y concentra. Llevamos al laboratorio y obtenemos todos esos componentes particulares, ¿no? Los automáticos también, nada más que son muchísimo más caros. ¿Qué te están dando, cierto? Estamos absorbiendo y ya te están dando la referencia, incluso gráfica. Puedes imprimir un reporte de la calidad de aire que tenemos. Entonces, la tecnología también es importante en cuanto a estos análisis, ¿no? Otro con microbalanza oscilatoria. Te va pesando. Todavía cuánto se está concentrando. No, o sea, no solamente te caracteriza la partícula, sino la cantidad, que eso es muy importante. Esto ya tienen unas bombas y unos filtros muchísimo más sofisticados que los otros equipos, ¿verdad? Métodos pasivos, métodos activos y métodos automáticos, ¿no? Entonces, los métodos pasivos, por ejemplo, tú tienes un filtro y ¿cuánto te cobra? $2 a $4 por muestra. En los métodos activos tú puedes comprarlo, ¿cierto? Y el análisis químico te va a salir mucho más barato, mejor te compras el equipo entre $2,000 a $6,000. Y los métodos automáticos generalmente entre $10,000 a $20,000. ¿Listo? Entonces, son equipos que están, ¿cierto?, en formas de venta, de importación que se puede hacer y se puede determinar. Muchos de ustedes definitivamente cuando vayan a trabajar van a encontrar estos sistemas de evaluación, sobre todo de los PM2.5 y los PM10, que son los que más preocupan.
En suelo, profesor, nosotros podemos hacer evaluaciones, claro. Determinar la calidad de suelo es muy importante. Pero a nosotros, ¿qué nos interesa mucho? La corteza, ¿cierto? Porque tenemos toda una historia de acumulación desde un núcleo, ¿cierto? Un manto inferior, zona de transmisión, astenosfera, litosfera, pero esa corteza es la que nosotros generalmente utilizamos, ¿no? Entonces, conocer básicamente este corte de cómo funciona la Tierra, ¿cierto? ¿Qué componentes tiene? Algunos insumos que vamos a encontrar en el medio terrestre, sí. Muchos componentes benéficos para nuestra salud. Pero lo más benéfico que vamos a encontrar es el oxígeno en toda la atmósfera, que va a componer prácticamente el 46.6% del total de 100% y de otros componentes, ¿no? Hay componentes a nivel de tierra como por ejemplo el silicio, el aluminio en gran cantidad, miren, 27.7 y 8 puntos. Y estos tienen algunas funciones, claro. Si no hubiera silicio, no hubiera agricultura, ¿cierto? Esa cobertura vegetal, esos árboles que tienen dureza, de donde nosotros obtenemos celulosa, ¿cierto? No se efectuaría si no hubiera silicio, ¿no? Y todos los elementos son importantes, sí, profesor, así lo tengamos en sustancias muy pequeñas de concentración. Cada uno de ellos es importante y es necesario. La litosfera, que antiguamente se le denominaba la esfera de piedra, que otros lo llaman la capa superficial de la Tierra, está caracterizada por rigidez, ¿cierto? Son componentes de carácter básicamente sólidos. Igual, hay otros componentes como por ejemplo a nivel de las rocas que nosotros podemos, ¿cierto?, determinar a partir de sustancias minerales, por ejemplo, sólidas, que están expuestas, que forman una cubierta y una cobertura para dar paso también a otros componentes bióticos y abióticos. La edafología a nivel de suelos, ¿qué estudia, profesor? La composición, estructura y clasificación, formación y potencialidades agrícolas. De acuerdo al análisis edafológico, nosotros sabemos si una zona es más productiva o no. Si lo estudiamos al suelo como un sustrato natural, podemos determinar algunos elementos físicos, químicos y biológicos como de cualquier otro componente. Pero la formación del suelo está básicamente generado por dónde se apoya, a qué profundidad está esta roca madre. Los organismos, vegetación, fauna, el clima, la topografía y el tiempo hacen de que estos factores determinen la formación y calidad del suelo. ¿Listo? O sea, hay variedad de composición, sí, porque de acuerdo al tipo de suelos que nosotros tengamos, la vegetación, fauna va a variar y también el clima, ¿cierto? Entonces, la altitud va a determinar esto y la topografía también, porque podemos tener un mismo tipo de terreno, pero el hecho de que alguno esté en una parte baja, que nosotros vulgarmente le llamamos la pampa, y otros que estén en el cerro, que tenga pendiente, ¿cierto?, terrenos con pendiente, hace de que su producción varíe. Entonces la topografía también juega su papel importante, claro que sí, juega un papel importante. Y los componentes del suelo también, al igual que otros componentes, tienen una fracción sólida de 45%, materia orgánica, hay vida, profesor, por supuesto, ¿cierto? Aire 25 y ahora 25, agua 25. Entonces son los componentes que tiene. O sea, profesor, ese suelo también tiene humedad, tiene bastante humedad, ¿cierto? Tiene aire, tiene oxígeno. Entonces todos estos componentes ayudan a que el suelo realmente pues sea productivo, sea la esencia de vida para nosotros. Las formaciones vamos a encontrar de manera diversificada, de acuerdo a la cantidad de materia orgánica que tenga. Miren,
mientras más materia orgánica nosotros encontramos en el suelo, este suelo se convierte en un elemento mucho más productivo. Por ejemplo, acá tenemos un lecho rocoso donde la materia orgánica es muy poca. Cuando tenemos en una fase 2, por ejemplo, el componente de materia orgánica en un poco más de cantidad, es un suelo que puede aprovecharse. Pero hay algunos que tienen fragmentos minerales, materia orgánica y vida, componentes de flora y fauna, ¿cierto? Entonces ya se forma un suelo más rico. Y aquellos que tienen exceso de materia orgánica, ¿cierto? Y tienen también componentes minerales y ciertamente humedad, entonces son los más benéficos. ¿Los suelos lo podemos hacer entonces productivo, profesor? Por supuesto que sí, se puede hacer productivo. La tecnología está hecha para eso, ¿cierto? Hay países que no tienen la riqueza del Perú, por ejemplo, Israel, desierto, su mar muerto, un solo pequeño río, ¿cierto? Y son potencia mundial, ¿cierto? El ejército no tiene ejército, ellos son el ejército, ¿cierto? Pero son genios. ¿Y qué los ha vuelto genios? Creo que la necesidad. Porque muchos equipos, ¿cierto?, compramos de Israel, ¿cierto? Hoy un país muy, muy desarrollado tecnológicamente, ¿no? Entonces, y sin condiciones de vida. Entonces, ¿qué han creado ellos? Vida. Esos sus desiertos que no producían, ahora producen, ¿cierto? Pero si tienen, profe, no tienen agua, ¿qué hacen? Desalinizan, pelado. Son los creadores de los equipos de desalinización. Desde antes del año 2000 ellos ya hablaban de ósmosis inversa para desalinizar. Hoy todos estos desiertos son campos de cultivo fabulosos, todos apoyados por tecnología. Entonces, podemos nosotros agregarle a aquel profesor minerales y materia orgánica y un suelo no productivo lo podemos volver, por supuesto, ¿cierto? Solamente necesitamos ser activos y utilizar nuestro cerebro para poder realizarlo. En los perfiles del suelo hay varios componentes, ¿no? Entonces nosotros podemos describir algunas estructuras que técnicamente podemos reconocer o basarnos en estructuras ya definidas, de acuerdo a componentes naturales, como por ejemplo bacterias, componentes minerales y aire y agua, que hemos visto en su anterior composición cómo estaba formado. Entonces, lo ideal es de que generalmente el suelo va a tender que ser un suelo que componga algunos elementos que favorece a la producción fitológica, a las plantas, ¿no? Pero también hace un intercambio directo con su medio, por supuesto, ¿cierto? La savia bruta que después se genera en savia elaborada parte de aquí, parte de este elemento en el que se ha profundizado. Nosotros vemos esta parte, pero desconocemos toda esta actividad de la raíz. Y acá hay un proceso catiónico, aniónico, celular, de ósmosis celular fabuloso, ¿cierto? Porque en base a esto se va a generar todo lo que vemos en la superficie. Mientras el suelo es rico, ¿cierto? Naturalmente las plantas también. Pero podemos volverlo un suelo fértil, sí se puede con tecnología. Hoy hemos aprendido de esos países nórdicos y países ubicados a nivel de Medio Oriente que sí se puede hacer. Hoy entre Tacna, Moquegua, todas esas zonas desérticas, las están comenzando a volver zonas productivas, ¿cierto? Entonces, sí, se han dado cuenta que es factible y están aumentando la agricultura, bien por nosotros, que ya empleamos un poco de tecnología para poder trabajar. Profesor, los tipos de suelo generan una calidad ecológica, sí, calidad agroecológica, por ejemplo.
¿cierto? Para la agricultura. Calidad para biodiversidad, para que almacene, ¿cierto? Fauna y flora. Calidad buena en estructura para algunos elementos convenientes que puede realizarse, por ejemplo, construcciones u otros también. Entonces, la calidad podemos diversificarla de acuerdo al uso que nosotros podemos tener. Todo suelo en un sistema agregado generalmente tiene partículas sólidas, agua molecular, gas, agua capilar y saturación en algunos puntos. Entonces, está compuesto de todo eso. Básicamente, si nosotros determinamos, por ejemplo, el pH en cuanto a la producción de un suelo, podemos determinar, ¿no? Por ejemplo, para papa, ¿qué se necesita? Un pH casi bajo, 4.8 a 6.5. Zanahoria, un suelo con 5.5 a 7. Cebolla de 5 a 8. Lechuga de 6 a 7. Tomate o jitomate, por ejemplo, 5.5 a 7.5. Colo o repollo, 6.5. Es por eso que el pH, tanto en agua como en suelo, es un indicativo de productividad, repito. ¿Listo? Entonces, estos elementos coadyuvan a que algunos insumos le den esa característica, ¿no? A los suelos. Entonces, algunos serán pues, muy ricos en hierro, magnesio, u otros de repente pobres en estos. Es por eso que en algunos yo puedo producir, ¿cierto? Con menos, de repente, concentración de pH a nivel, por ejemplo, ya casi ácido, la papa. Pero necesito casi neutro para la col o repollo, ¿cierto? Entonces, varían los tipos de suelo enormemente, enormemente. De acuerdo a los pisos altitudinales, también la posibilidad de vida de estos, sí, pero la tecnología está haciendo maravillas. Hace unos meses me fui para cerca al lago, algunas zonas del sur de Puno, y he visto producción de fresa, producción de tomate, ¿cierto? Y uno se queda un poco más maravillado porque han armado unos fitotoldos y con la capacidad agroecológica de los suelos están produciendo, pero semejantes fresas, ¿cierto? Nosotros acostumbrados a un tamaño pequeño, pero ya parecían un puño, ¿no? Y naturalmente con características de sabor muy similares. Entonces, yo creo que la suerte ayuda también a los osados. Con un poco de conocimiento básico, lo pueden hacer. El suelo también se degrada, profesor, sí. Es uno de los elementos más peligrosos que se puede degradar. Una degradación de carácter físico es un endurecimiento, erosión, ¿cierto? Hídrica, eólica, químicamente la disminución de fertilidad, desequilibrio, que puede generarse biológicamente la reducción de micro y macrofauna y pérdida de materia orgánica. Entonces, sí se degrada, profesor. Muy bien, vamos a hacer una pausa activa. ¿Qué significa una pausa activa? Que ustedes, ¿cierto? Se paran un rato, se estiran, ¿cierto? Se traen una mandarina o algo para consumir, de preferencia fruta, poco pan, ¿no es cierto? Y caminan. Esa es una pausa activa. 2, 3 minutos, una caminada, se pueden hacer otra cosa para que prosigamos con clases. ¿Listo? Entonces vamos a proseguir con clases y vamos a una pausa activa por unos 5 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Muy bien, entonces. Entonces, 5 minutos, 2:23, 2:28, estamos empalmándonos para hacer el último tema. ¿Listo? 2:30, profe, mejor redondo. Ya está, listo. Sale.
¿Me escuchan, por favor? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, Bien, todo bien. listo entonces. Vamos a presentar entonces esta otra exposición. Bien, aquí vamos a considerar una exposición de Serford que caracteriza biológicamente a un medio, en este caso el biotopo, viene a ser el bosque seco, frente a lo que viene a ser la fauna silvestre y la parte forestal, el componente forestal que tiene a nivel del Perú algunos medios. Nosotros, por ejemplo, encontramos que el sector forestal y de fauna silvestre en algunas zonas de nuestro país, como por ejemplo el norte de nuestro país, tiene características de biomas muy específicos a diferencia de otras zonas del mundo. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, se tenga en esas zonas manglares, que es una correlación de clima y de la mezcla de agua salada con dulce que forman las aguas salobres, lo hace característico. Pero, sin embargo, a nivel del aspecto forestal, la parte de la fauna silvestre, así como los componentes naturales que tenemos, son excepcionales en vuestro Perú. Por ejemplo, dice que Perú tiene a nivel de bosques naturales 128 millones de hectáreas. Y esos bosques naturales, básicamente entre costa, sierra y selva, ¿cierto? Están ubicados a nivel de 74 millones de hectáreas. Somos el noveno a nivel del mundo y el segundo a nivel amazónico, con una superficie casi total de bosques del 58% a nivel global. En cuanto a la fauna silvestre a nivel mundial, nosotros destacamos, por ejemplo, a nivel de fauna en mariposas, aves, anfibios y mamíferos. Una serie de especies. Pero hay también partes dolorosas en las que la superficie deforestada, ¿cierto?, alcanza entre el 2001 al 2016 1,9 millones de hectáreas. Entonces, estos aspectos denigra básicamente algunos elementos de concepción ecológica y de preservación de recursos naturales con carácter sostenible que nosotros como personas debemos mejorar. Sin embargo, estos elementos naturales contribuyen básicamente al casi 1% del PBI a nivel del Perú. Tienen una producción en básicamente 841.000 metros cúbicos y realizamos exportaciones de fauna silvestre, pero solamente a partir de lo que vienen a ser las zonas estratégicas de producción. O sea, ya a nivel de CITES, la producción, pero ya de carácter transformado. Entonces, por ejemplo, en nuestra zona de bosques, de la zona norte del Perú, por ejemplo, se cría el cocodrilo como una producción industrial. ¿Y lo crían para qué? Para exclusivamente hacer uso del cuero de esta especie. Pero le dan buenas condiciones de vida, lo alimentan bien, lo reproducen, ¿cierto? Hacen de que reproduzca y cuando ya tienen un tamaño, bueno, es impresionante, casi 2 o 3 metros, ¿cierto? O a veces hasta más, lo sacrifican, pero también hasta su sacrificio es benévolo, ¿no? Entonces le dan muy buenas condiciones de vida. Entonces, ¿son exportaciones de fauna controlada, profesor? Sí. Algunos otros insumos, como frutos u otros componentes, también a nivel de flora se hacen. La poca fauna que se puede exportar de carácter exportable también no es muy alto. Hay zonas a nivel cercanos de los manglares, por ejemplo, para la producción de langostino.
y la producción de langostino está centrado entre Perú y Ecuador como uno de los mayores exportadores a nivel del mundo. Entonces, son fauna que la han ido básicamente modificando de lo silvestre, lo han vuelto productivo y que hoy exportan, pero que nos genera muy buenas divisas para que nuestro país tenga naturalmente una economía más ideal. Hay plantaciones forestales registradas, sí. Como se anda perdiendo muy buena cantidad de áreas, también hacen sembrío. Entonces, esto es un proceso de carácter sostenible. No solamente se deja se destruye una cantidad, sino se construye también otra cantidad a nivel de plantaciones forestales de carácter registrado. ¿Hay alineamientos de esta actividad con la política agraria, profesor? Por supuesto. El desarrollo forestal y de fauna silvestre naturalmente es uno de los ejes de la política agraria, ¿cierto? En conjunto con todos estos 10 componentes en el que se debe desarrollar la actividad agrícola, agraria, de la mejor manera, ¿no? Conllevando un manejo sostenible de agua, de suelos, seguridad jurídica, infraestructura de riego, financiamiento seguro agrario, innovación y tecnificación, gestión de riesgo, desarrollo de capacidades, reconversión productiva y acceso a mercados. Entonces, esos son los ejes de la política que tiene. Entonces, ¿están bien conllevados, profesor? Excelente. Lo trabaja, ¿cierto?, de una forma ideal. Esos lineamientos de desarrollo forestal, por ejemplo, no solamente, ¿cierto?, combate este proceso de deforestación, sino que genera planes de ordenamiento, de aprovechamiento sostenible, de extracción controlada y de fortalecer siempre la información sobre los recursos forestales, ¿no? Entonces, esos elementos coadyuvan a que se haga una agricultura de carácter responsable, respetando los medios. ¿Es factible poder hacer eso? Sí, profesor. Es muy factible poder trabajar bajo esos puntos. ¿Hay una institucionalidad forestal de fauna silvestre que va a albergar esa zona? Sí. La gestación forestal y fauna silvestre, o la gestión forestal y fauna silvestre, está basado ya en políticas nacionales, ¿cierto?, de flora y fauna silvestre. Hay un plan nacional de flora y fauna silvestre. Hay leyes que regulan, ¿cierto?, la presencia y la extracción sobre la flora y fauna. Hay reglamentos de algunas zonas que naturalmente estos van a regularizar y operativizar las estrategias que se pueden implementar con la finalidad de favorecer esta gestión de flora y fauna silvestre. Cuidamos lo nuestro, sí, somos nosotros los que tenemos que cuidar. Pero ¿a partir de qué? A partir de ejes, como por ejemplo la institucionalidad y gobernanza, que es uno de los ejes que todo peruano debe conocer. Debe también saberse sobre el eje de sostenibilidad, guardar pan pa' mayo, no depredar todo lo que tenemos. Todos los aspectos deben ser de carácter sostenible, pero también debemos ser competitivos si producimos algo, ¿cierto? No solamente dejarlo en producto, sino de tratar de transformarlo, ¿cierto? El Perú es uno de los países más ricos en producción de cacao, pero no somos competitivos. Vendemos nuestro cacao y luego de Francia nos mandan chocolates con nuestro insumo, ¿cierto? Entonces la competitividad también sirve para que nosotros podamos de repente producir, pero necesito tal máquina para producir tal equipo. Conversa con un mecánico eléctrico que él puede diseñar algo de eso. Se irá modificando en el tiempo, pero ya lo hacemos. La inclusión social, la equidad que hay que practicarla, sea desde un aspecto político o social o como persona, la inclusión social. Y el conocimiento y ciencia y tecnología que hay que generarla y hay que transferirla, porque todos esos conocimientos
hay que transferirlos como hoy yo lo hago con ustedes. Entonces no debemos guardarnos nada. Si yo sé realizar alguna actividad, enseñémonos, ¿cierto? Para que todos podamos saber y todos podamos mejorar y ser competitivos frente a grupos externos. De eso se trata también en los cultivos. ¿Existen instituciones a nivel del gobierno que van a propiciar estos aspectos? Sí, profesor. Por ejemplo, CERFOR, está SINAFOR. Dentro de estos componentes puede estar el Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente, Produce, Ministerio de Cultura, ministerios, todos los ministerios, ¿cierto?, que pueden participar. Entonces, están incluidos estos como responsables de la articulación, sí, pero tampoco no pueden quedarse los gobiernos regionales ni los gobiernos locales. Todos somos un conjunto, ¿cierto?, de elementos que podemos cuidar de nuestros medios y propiciar para que estos crezcan. Para la fauna silvestre y forestal, hay leyes, hay un montón, ¿cierto? Desde las instituciones creadas como esta Autoridad Nacional Forestal, ¿cierto?, o la Autoridad Regional Forestal, los GORES, o CERFOR, como en este caso, ¿cierto?, o CERNAM, ¿cierto?, o SINFOR, etcétera, Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales, etcétera, que van a permitir controlar. Plausiblemente también tienen que trabajar a mejorar esa parte de innovación que mucha falta nos hace. Entonces, son instituciones relacionadas a estos factores biológicos que se llama fauna y flora, sí, profesor. Son las que definitivamente generan los parques naturales, cuidan las reservas naturales, velan por los recursos naturales para que tenga una buena disposición a nivel de vuestro país. Entonces, ¿funciona esto, profesor, a nivel del ámbito nacional? Sí, están ubicadas a nivel de la mayoría de las regiones, sobre todo las más productivas y las más riesgosas en cuanto a pérdida de esa materia forestal y fauna silvestre que debemos cuidar. Entonces, realmente estos componentes son bastante importantes porque tenemos en nuestro país muchas reservas. Incluso aquí tenemos la Reserva Nacional del Titicaca, ¿cierto?, que cuidan todas las actividades medidamente definidas que puedan coadyuvar a que nosotros tengamos mejores niveles de vida. Se ha modificado, se ha simplificado, se ha gestado públicamente esto, sí. Tiene que haber gestión de cambio e información en tiempo real. Los sistemas de información y de seguimiento, nosotros tenemos que tenerlo permanentemente, ¿cierto? Entonces, todos estos componentes el Ministerio del Ambiente recoge y también los organiza para que en algunas páginas nosotros tengamos información en tiempo real. Hay algunos alcances y algunas reformas en cuanto al sector forestal permanentemente, ¿cierto? ¿Y por qué permanentemente? Porque hay reclasificación de algunas zonas de carácter, por ejemplo, maderera, de conservación, pueblos indígenas, ¿cierto? Entonces van zonificando, indagando más, proponiendo algunos componentes para que se haga un uso sostenible de todos esos recursos. Para las zonificaciones existen dependencias que van a determinar, y Puno tiene una zonificación también muy idónea en cuanto a las características de flora y fauna que nosotros tenemos de acuerdo a las zonas que se ha determinado por regiones. Entonces, hay información sobre esto, suficiente información, profesor, para que nosotros tengamos un conocimiento de la parte de flora y fauna en cuanto a muchos avances y componentes que definitivamente benefician para el aprovechamiento racional y sostenible de todos los recursos que nosotros tenemos. Ahora hay leyes
mucho más complejas. Antes nosotros podíamos extraer un animal silvestre y poder criarlo en nuestra casa. Ahora hay leyes que incluso de carácter de pena privativa o de reembolso por atentar contra los recursos naturales, ¿cierto? Antes traían su mono, ¿cierto?, a tu casa y lo criabas tipo perro, ¿cierto? Entonces, ¿qué le daban? Su gaseosa con galleta. Mira, los monos comen eso, mira cómo comen su galleta con gaseosa. Sí, pues de hambre pueden comer todo. Pero después el monito se moría. Evaluaban qué pasaba, una gastritis terrible el mono, ¿cierto? No comía sus insumos naturales al que estaba acostumbrado, ¿cierto? Entonces lo criaban y devolverlo a su medio natural, a su hábitat, era todo un proceso difícil que generalmente en centros de regulación animal se puede hacer esto y existen para volverlos a su medio natural. Pero es todo un proceso, es todo un proceso. Entonces, no podemos, por banalidades, atentar con vuestros animales y con otros tipos de especies. ¿Listo? Entonces, estos componentes se han ido modificando a lo largo del tiempo, sí. ¿Hay planes nacionales para preservar la foresta y fauna? Sí hay, profesor. Toda región, desde generalmente los meses de abril hasta diciembre, tienen todo un proceso de un plan nacional para preservar esta foresta y esta fauna a nivel nacional. Pero estas habilitaciones que se trabaja solo como gobierno, no. Generalmente son las comunidades campesinas nativas las que apoyan en este caso. Entonces se da concesiones